Muy buenas, ¿qué tal? El mercado de fichajes se está moviendo, está al rojo vivo y es que ya se ha confirmado un bombazo para las próximas temporadas y es el fichaje de Simon Yates por el equipo Visma Leasabike para 2025 y 2026. Un fichaje que ya se venía rumoreando desde hace casi 2 meses y que evidentemente después del anuncio de Ben O'Connor del fichaje del australiano por el equipo Jayco Alula se hacía obvio que el movimiento de Simon Yates a Visma se iba a producir, ya que en su momento se comentó que O'Connor era el reemplazo que había elegido Jayco en caso de que Yates saliese de la formación. Por lo que, bueno, un movimiento desde luego que rompe mucho el mercado, que refuerza una barbaridad al equipo Visma. Ya han comentado desde el propio equipo que lógicamente es un refuerzo impresionante para las clasificaciones generales, que es lo que están buscando, que también va a tener sus propias oportunidades Simon Yates en diferentes carreras, pero que le quieren ahí para la alta montaña, que esperan y creen que pueden conseguir que Yates sea aún mejor, que siga progresando como ciclista. Y creo que viendo también los movimientos que se han producido en el equipo Visma, ¿no? Estas temporadas, que todos los corredores que van ahí acaban rindiendo más, creo que también es un aliciente muy bueno, ¿no? El ver hasta dónde puede llegar Simon Yates, que sabemos que es un ciclista con un potencial enorme, que ha ganado una Vuelta a España, que estuvo muy cerca de ganar el Giro y que ha acabado en el podio, que ha sido cuarto en el Tour de Francia el año pasado, un ciclista con una calidad impresionante, ¿no? Que no hay que descubrir el talento que tiene el ciclista británico, que bueno, que va a salir de la escuadra en la que había estado toda su carrera deportiva, que ha dicho que sentía que era el momento de cambiar de aires, que creía que todavía podía mejorar aún más como corredor y que quizá lo que necesitaba era ir a un equipo como Visma. Y bueno, desde luego que es un movimiento que le va a servir mucho al Visma Leasabike para plantar cara al UAE. Se ha visto en este Tour que pese a que tenían un gran equipo, sí que es verdad que han tenido muchos problemas con caídas, con lesiones, Kuss con el COVID y demás, pero bueno, aún así, por nombres era un equipazo y se ha visto en algunas etapas, ¿no? En bastantes de hecho, que han arropado muy bien a Vingegaard, que han podido hacer dura la carrera también, mismamente la jornada de Plato de Bale, pero que en el uno contra uno con el UAE pues se han visto en inferioridad, ¿no? Sí que es verdad, insisto, que no venían en la mejor condición muchos de ellos, pero aún así, a la pedazo de plantilla que tienen ya, se les va a sumar Simon Yates. O sea, imaginad, mismamente para el Tour de Francia el año que viene, el equipo que pueden plantar en la línea de salida con Vingegaard, con Yates, con Kuss, con Jorgenson, con Kruijswijk, Kelderman o Brooks, o un par de ellos, con Van Aert, Van Barle, Laporte. Tienen una plantilla bestial. Creo que evidentemente ya tras este fichaje no tienen nada que envidiar al UAE para una gran vuelta para el Tour de Francia. Veremos luego, evidentemente, cómo rinde cada uno y demás, pero es un movimiento impresionante que sí que es verdad que fomenta aún más la desigualdad, ¿no? Que va a haber entre unos equipos y otros, porque estamos viendo que cada vez estos grandes equipos, estas potencias del pelotón, están llevándose a los mejores corredores, están haciendo unas super plantillas, y equipos que de normal y que años atrás siempre tenían algún corredor que se podía meter en las batallas con los mejores, ¿no? Que era de ese nivel, de ese escalón, pues que ahora se los están llevando otros equipos y que se están quedando un poco cojos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, a ver, en este caso el equipo Jayco sí que es verdad que O'Connor es un muy buen ciclista, ha sido cuarto este año en el Giro de Italia, sabe lo que es estar ahí delante también en un Tour de Francia, hacer un top 4, y lógicamente es un movimiento importante para O'Connor, que va a seguir teniendo esa responsabilidad, que va a seguir liderando un equipo, que tendrá sus oportunidades en las grandes vueltas, en carreras de una semana y demás, pero que realmente O'Connor yo creo que está por detrás de Simon Yates. Es un ciclista menos completo que el británico y que yo creo que para las grandes vueltas, los dos en plena forma, Simon tiene un puntito más, ¿no? Entonces, bueno, quizá ha perdido un poco, no es un mal refuerzo, pero habrá que ver, ¿no? Cómo se mueven las piezas, si buscan otro ciclista, ¿no? Que les pueda aportar un poquito más, ¿no? Porque O'Connor no le veo tanto en clásicas italianas, por ejemplo, como sí que hemos visto a Yates y que tiene esa explosividad, que va muy bien en ese terreno y que lo puede hacer. Entonces, en ese aspecto, pues salen un poco perdiendo, pero bueno, es lo que hay. Dentro de lo que cabe no es un mal refuerzo. O'Connor todavía es un ciclista al que le quedan muchísimos años por delante, tendrá que darlo todo, irá motivado desde luego a este nuevo proyecto. Y bueno, lo dicho, un fichaje impresionante, ¿no? Del equipo Visma, de tú a tú se va a plantar ya con el UAE en las grandes carreras, especialmente en el Tour de Francia, y bueno, habrá que ver, porque el UAE no se está quedando atrás.
Y hay que comentar varios fichajes más, ¿no?, que se han producido, que se están anunciando ya, y es que el UAE ha fichado también para un par de temporadas a Jonathan Narváez, el ciclista ecuatoriano que este año ganó la primera etapa del Giro de Italia, que se vistió de rosa, ganándole en esa etapa al propio Tadej Pogačar, y que desde luego es un movimiento también muy bueno para su carrera deportiva. Ha dicho que el UAE es el mejor equipo del mundo, que lo ha sido estos años, que lógicamente ir a un equipo de ese nivel es algo que motiva muchísimo y sobre todo que cree que todavía no ha llegado a su madurez ciclista, que todavía le queda potencial por exprimir y que en un equipo como el UAE evidentemente cree que puede seguir dando ese paso hacia adelante. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se comporta Narváez, sobre todo para las clásicas, ¿no? Yo creo que será muy importante el ciclista ecuatoriano, bueno, que ha hecho una buena campaña, una buena demostración de fuerza, y ya se empezó a rumorear este fichaje también después de esa victoria de etapa, durante el Giro, que lo empezó de forma magnífica. Entonces, bueno, muy buen movimiento. También el de Florian Vermes, el ciclista del Lotto Destiny, que también ha firmado por un par de temporadas con el UAE, un ciclista que hay que recordar que hizo segundo en la París-Roubaix de 2021. Entonces, bueno, pues también para estas clásicas, para el terreno llano, para proteger a los líderes es un movimiento muy, muy bueno. Veremos cómo rinde Vermes, todavía un ciclista joven, bueno, el UAE, pues al igual que el Visma, es que se siguen reforzando cada vez más. Cuando parece que ya tienen una super plantilla, siempre encuentran un nuevo ciclista. Habrá que ver ahí en el UAE si sale Ayuso, si no, que bueno, haré un vídeo de esto porque la situación sigue estando tensa, parece, ¿no? Y hay muchos rumores. Pero bueno, estos dos equipos que bueno, son los dos mejores del pelotón, que siguen llevándose a los mejores. El Ineos, que sigue perdiendo bazas importantes, esta vez la de Jonathan Narváez, que todavía es un ciclista joven, con mucho potencial y que también da la espantada del equipo. Ya lo hizo Geoghegan Hart, lo hizo Sivakov, lo han ido haciendo muchos corredores importantes, ¿no?, y jóvenes estos años del equipo Ineos. Entonces, bueno, habrá que ver cómo son capaces de reforzarse, si con ciclistas jóvenes, si van trayendo a ciclistas más experimentados que les puedan dar resultados inmediatamente, porque sí que es verdad que se han anunciado dos fichajes, como es el caso de Bob Jungels, que también ha firmado varios años por el equipo Ineos, un Bob Jungels con mucha experiencia, que es un ciclista también bastante completo, que puede aportar mucho a la formación del Ineos, pero que no es un ciclista que le vaya a dar grandes victorias, ¿no?, realmente ahora mismo. Entonces, bueno, habrá que ver si buscan algún ciclista, ¿no?, que les pueda dar ese salto de calidad, ese potencial, porque Ineos tiene una plantilla bestial, de una plantilla con ciclistas magníficos, pero no tienen ese ganador que tenían toda la década pasada, ¿no? Entonces, todavía lo que están buscando, bueno, sí que es verdad que está Filippo Ganna, sí que es verdad que está Tom Pidcock, pero les falta, ¿no?, una figura, realmente una gran referencia para las grandes vueltas, como la tuvieron toda la década pasada, con Wiggins, con Froome, con Geraint Thomas, con Egan, bueno, que ahora mismo les falta, ¿no? Los tienen UAE, Visma y el Red Bull Bora, también el Soudal. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no?, Ineos si es capaz de reforzarse y volver a tener un poco también ese potencial que ha perdido estos últimos años. Y bueno, por lo demás también ha habido algún movimiento más. Moniquet y Valentin Ferrón se han ido a Cofidis. Bueno, se están anunciando fichajes, ¿no? También el Red Bull Bora, que no se quiere quedar atrás, se ha fichado a Pellizzari, también hasta 2027, si no me equivoco, que es el ciclista que bueno, tanto dio que hablar también en el Giro de Italia, siendo segundo en una de las etapas de montaña por detrás de Pogačar, que luego tuvo ese gesto en meta con él, que le dio las gafas y demás. El ciclista esloveno pues ha fichado también por el Red Bull Bora, que han visto su potencial como escalador, un ciclista joven y que, bueno, que tratará de desarrollarse también en un equipo de primera división y seguir creciendo el italiano, ¿no?, en uno de los equipos que en principio son de los más potentes, ¿no?, en el pelotón. Lo dicho, ya se está moviendo el mercado, hay muchos movimientos interesantes, también Teun se ha ido a Cofidis, Guillaume Martin a Groupama. Va a seguir moviéndose todo esto, seguramente sigue habiendo sorpresas. Lo principal, el movimiento de Simon Yates, que no ha sido una sorpresa porque ya se venía rumoreando y cuando el río suena, agua lleva. Un poco lo esperado. Sí que me decepciona un poco, ¿no?, en el sentido de que lo que he comentado, ¿no?, que ahora estén todos los líderes en los mismos equipos, ¿no?, que no estén más repartidos, que es algo que sí que veíamos más hace años, ¿no?, que prácticamente todos los equipos siempre tenían algún corredor para estar metido en la clasificación general y ahora es que lo hemos visto mismamente en este Tour. El UAE, que llevaba 4 corredores que podían estar perfectamente en el top 5 del Tour,
Lo mismo con el Visma, ¿no? Con varios corredores que pueden estar ahí en el top 10, así como el Bora y demás. Entonces, bueno, es lo que hay también. El dinero manda, lógicamente, y bueno, habrá que ver cómo les sale la jugada a Visma, que Kian es un fichaje estrella que va a ayudar muchísimo a Jonas Vingegaard. Vamos a tener también ese duelo entre hermanos para ayudar a sus líderes en el Tour de Francia, que va a ser también bonito de ver. Y nada, lo dicho, pues esto se va a seguir moviendo. Vamos a hacer vídeos seguramente cuando haya más movimientos, ir comentando un poco toda la actualidad, que va a haber muchísimo tiempo para hablar de todo esto, especialmente cuando termine toda la temporada. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.